página web de la universidad. Me gustaría, bueno, como les anunciaba más temprano, darle la palabra a nuestro rector, Julián Rodríguez, para que nos dé un mensaje. Julián, adelante. Muchas gracias, Inés. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente me es muy grato tener la oportunidad de decir unas palabras de bienvenida en el inicio de este ciclo de charlas sobre el Bicentenario del Tratado de Pilar que celebramos el pasado y ya muy lejano 23 de febrero, ¿no? Han pasado tantas cosas de ese momento que realmente uno piensa que ha pasado muchísimo tiempo, por lo menos es lo que me pasa a mí, probablemente también les pasa a ustedes. Este ciclo de charlas que hemos organizado, se ha organizado en conjunto la Junta de Historia de Pilar, la Universidad del Salvador, la Universidad Austral que presido, y otras organizaciones del Partido de Pilar, como CIPA, el Museo Mitre. Gracias a todos por su colaboración y gracias también al público asistente por su interés y participación. Yo quería decir dos o tres palabras. Una primera consideración o un saludo, si me lo permiten. Veo que está el doctor José Luis Gómez, que fue rector de la Universidad Austral y que para mí es un guía, padre y maestro. Así que realmente aprovecho para saludarlo a José Luis, realmente me alegra mucho que esté aquí. Quería resaltar, remarcar que somos varias las organizaciones de Pilar que nos hemos involucrado para celebrar este bicentenario tan significativo para el partido y por lo tanto para todos nosotros. Y así como todos nos hemos juntado para celebrar, ¿no? Y todas estas organizaciones nos hemos juntado para celebrar, también considero que es muy necesario y los invito a todos también a trabajar de un modo mancomunado con nuestro querido Pilar para colaborar a solucionar aquellos problemas sociales que tiene nuestro partido, que quizás se han potenciado especialmente por esta pandemia, en particular pensando en aquellos que son los más vulnerables y necesitados y que por lo tanto son quizás los que sufran más las consecuencias de esta situación tan particular. Precisamente esto es lo que nos proponemos desde la Universidad Austral respecto de su entorno más inmediato, que es el Partido de Pilar. Si bien la Universidad Austral también tiene sede en la ciudad de Buenos Aires y en Rosario, nuestra sede principal, nuestra actividad principal está aquí en Pilar, y procuramos involucrarnos en la medida de nuestras posibilidades y desde nuestras capacidades como universidad con el partido para poder aportar nuestro granito de arena. Así es como hemos puesto en marcha hace poco más de un mes el Hospital Solidario Austral para atender a un público que no tiene atención médica, que no tiene asistencia médica, enfermos de coronavirus, por supuesto, y que necesitan una atención especializada. Y por supuesto también otras iniciativas que venimos llevando adelante desde la universidad, de distinta naturaleza desde hace varios años, como consultorios jurídicos para gente especialmente necesitada, capacitación de docentes de escuelas públicas, la posta sanitaria, bueno, etc. Por otro lado, nos hemos reunido para, entiendo que hay dos disertantes que nos van a estar ilustrando sobre la historia del Tratado de Pilar, ¿no? 200 años del Tratado de Pilar. Conocer la historia nos ayuda a comprender nuestro presente y por supuesto también a proyectar nuestro futuro. Sabemos que el Tratado de Pilar
del que se hablará y que hay expertos que saben muchísimo más que yo, ayudó a promover de algún modo la unidad en las provincias unidas que no estaban tan unidas en ese momento, ¿no? Pero que también tuvo algún efecto en el devenir histórico de la entonces banda oriental. Conversemos sobre nuestro pasado para corregir errores y no poner en juego nuestro futuro. Juzguemos, por supuesto, la historia, pero también aprendamos de ella, que tiene muchísimo para enseñarnos, con una mirada reflexiva, comprensiva, pero sobre todo con este espíritu de identificar lo más objetivamente posible, que no siempre es posible, pero lo más objetivamente posible, identificar lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, para replicar lo positivo y evitar, en la medida de lo posible, lo negativo. Nuevamente, y termino, y ya dejo en manos de los organizadores la palabra, agradezco a los organizadores de este ciclo y a las organizaciones que se han involucrado, y por supuesto que me despido con el deseo de que podamos cerrar las celebraciones de este año del Bicentenario del Tratado de Pilar, que tiene tanto que ver con nuestro partido, con la pandemia superada y teniendo la oportunidad de vernos cara a cara, sin la mediación de una pantalla que acerca, pero también una pantalla que aleja. Así que muchas gracias y éxitos con este ciclo de charlas. Gracias, Inés. Muchas gracias, Julián. Bueno, ahora vamos a escuchar a los representantes de la Junta de Historia de Pilar. Ellos son Alberto Alindo, que es abogado, autor del libro Villa Toro, presidente de ERPIS Historia, y de numerosas notas de investigación sobre historia municipal y bonaerense. Es coordinador de la Secretaría de Comunicación de la Parroquia Nuestra Señora del Pilar. Después está Silvia Villamagna, profesora y graduada en Historia de la UBA, docente de la Universidad de El Salvador, y coordinadora del Museo Lorenzo López. Mónica, bueno, no pudo acompañarnos, Mónica Ottolenghi, pero está también Alejandro Rebagliati, que es licenciado en Comunicación, administrador de la estancia La Montonera y autor e investigador de la Junta de Historia de Pilar. Bueno, adelante, tienen la palabra. Bueno, ¿cómo les va? Muchas gracias. Yo soy Silvia Villamagna, soy profesora de historia, soy presidente de la Junta, no por capacidad, sino porque mis compañeros no quieren continuar. Y bueno, te agradezco, Carlos, la mención. Estoy acá por José Sánchez. Allá por el año 90, él me convocó. La verdad que nosotros tratamos de rescatar su legado. Irma, bueno, la mujer en este momento no está, digamos, ya como para acompañarnos, pero bueno, ella también siempre estuvo a nuestro lado. La propuesta nuestra concreta fue a través del año pasado que hicimos unas jornadas de historia que se llamaban Rumbo al Bicentenario. Matías Amarripa, el hijo de Augusto, nos conectó con Inés, y como yo estaba en la USAL, bueno, hablé con Paul, que ahí lo veo, y otros, digamos, desde la Universidad de El Salvador hicimos una especie de ensamble. A principios de este año hicimos una reunión a la cual vino también Zipa, que estaba por ahí está Edith Domínguez, y Sonia, que sigue, me parece, sin cámara prendida, Sonia Lembelle, no sé, Sonia, prendete si no la cámara. Bueno, en realidad no juntamos tampoco a todas las fuerzas de Pilar, porque evidentemente son un montón, pero sí considerábamos que eran emblemáticas. ¿Cuál era la idea nuestra? Era hacer unas charlas presenciales, obviamente, buscando una sede en la Universidad Austral, una sede de la Universidad de El Salvador, en la biblioteca Bartolomé Mitre, y cerrar en el Museo José Ramón, que es la parroquia de Pilar. Esto, bueno, obviamente nos alteró
la Facultad de Arquitectura, que estaba por aquí, su director, que es, no lo vi más, pero bueno, acá estaba el arquitecto Marcelo de Simone, ahí estás, había propuesto con sus alumnos hacer un trabajo concreto, que podía hacer unos murales del Bicentenario, y con CIPA habíamos pensado una especie de concurso fotográfico abierto a la comunidad, sumado a torneos deportivos. Bueno, cuestión que esto nos cambió mucho los planes, no quisimos perder de vista el festejo, entonces por eso le dimos el impulso a estas charlas, que si bien le quitan un montón de riqueza a la presencialidad, nos permiten que de repente alguna persona que está lejos no se hubiera podido acercar lo esté, y como les dijo Inés, la estamos grabando, la vamos a dejar colgada como para que si alguien hoy no pudo estar o la quiere repasar, la puede seguir viendo. La propuesta concreta nuestra es acercarles la visión, diríamos, local. Vos, Alberto, ponés el PowerPoint. Vamos. En realidad, bueno, este es un logo que nosotros armamos. ¿Está puesto? No lo veo. Ahora vamos ahí. Bueno. Nosotros el año pasado empezamos con unas charlas que eran rumbo al bicentenario del tratado, un poco para instalar el tema, y con la idea de tener una, podríamos decir, una bajada en los colegios para que se fueran organizando. Creo que la fecha del 23 de febrero es una fecha bastante complicada en lo que es en lo que son los colegios. Que sale chiquito. Vamos a ver si lo podemos Ahora ya se va a abrir. entrar. Ujú. Bien, y concretamente lo que nosotros, bueno, nuestro logo es el de la parroquia de Pilar, que es nuestro monumento histórico nacional, y habíamos pensado en rescatar, como les decía hace un ratito, y bueno, para los que se sumaron después, los 200 años de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En un escenario distinto del país que todos nos imaginamos. Yo siempre rescato esta idea de imaginarnos que eran, ¿no?, las Provincias Unidas hacia 1820, que no es el mapa actual que nosotros pensamos de la Argentina. Si ustedes se fijan, era casi la tercera parte de la superficie actual, y sobre todo la provincia de Buenos Aires, que como ustedes ven ahí era mucho más chica de lo que es actualmente. El límite llegaba prácticamente hasta las orillas del río Salado, y el 2 de febrero se va a producir la primera de las batallas de Cepeda, porque hay varias, pero el 2 de febrero de 1820 se produce la primera, recreada en un montón de digamos, de óleos y de dibujos. Elegí esta porque es el momento en el cual, digamos, se termina, ¿no?, la batalla. Ustedes, les recuerdo para los que no saben, el director supremo, Rondó, ¿no?, el directorio era el gobierno nacional, pierde en esta batalla en manos de las fuerzas federales de las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos. Imagínense lo que causa eso, ¿no?, sobre todo en Buenos Aires. Alguna vez de una charla de estas en Capital Federal y miran con mala cara, ¿no?, esto de que perdiera el gobierno central en manos de los federales, pero lo que nos interesa rescatar ahora es que la provincia de Buenos Aires era en realidad un anexo a la ciudad puerto de Buenos Aires. Entonces, rápidamente Zarratea va a tener que acudir al Cabildo de Luján, buscando un apoyo de lo que era esta zona de campaña bonaerense, para entonces, podríamos decir, refundar, porque si bien ya existía, la provincia de Buenos Aires, y él elegido como gobernador.
Manuel de Zarratea, después de conseguir el apoyo en Luján, va a pasar muy rápidamente por San Antonio de Areco, recogiendo otros apoyos, hasta que finalmente va a llegar al campamento federal, y allí entonces se va a reunir con Estanislao López, representante de la provincia de Santa Fe, bueno, aquí está la imagen de Manuel de Zarratea, y de Pancho Ramírez, Francisco Ramírez, desde la provincia de Entre Ríos. Hay algunos sectores revisionistas de la historia que argumentan o devalúan el Tratado del Pilar por no haber convocado a Artigas, pero bueno, eso es un tema que en este momento no lo queremos tratar, sino que lo que queremos rescatar es el espíritu del Tratado del Pilar y por qué nosotros lo revalorizamos, y es porque sobre todo se trata de un acuerdo de paz. Y la paz en ese momento, que era una lucha fratricida, podríamos decir, o sea, se estaban peleando entre todas las provincias hermanas, nos parece que es algo muy destacable. Poner fin a esta guerra nos parece que es muy importante. Desde el punto de vista económico, y por eso también pensamos que es federal, establece la libre navegación de los ríos interiores, ¿sí? Es decir, no se va a cobrar más rentas entre las provincias. Y otro artículo que también nos resulta interesante tiene que ver con esta amnistía para los prisioneros de guerra, sobre todo teniendo en cuenta que era una lucha fraternal, ¿no? O sea, éramos todos de la misma nación. Ahora yo le voy a pasar a Alberto, que él estudió sobre todo el lugar preciso a donde se firmó, que también es otro debate bastante extenso, y que muy pocos, sobre todo por ahí los que no son de Pilar, desconocen el origen de nuestra ciudad. Bueno, gracias Silvia, gracias a todos por Pregunta o esta... algo lo pone en el chat. Perfecto. Bueno, ahí Silvia daba a pasos gruesos el tema del tratado, que después obviamente los otros dos oradores van a profundizar. Nosotros como Junta de Historia Local simplemente nos vamos a dar un pantallazo de lo que era el Pilar de 1820, que no es el que hoy conocemos alrededor de la plaza, con la iglesia y la escuela número 1 y el banco, sino que por esa época estábamos todavía en el Pilar viejo, en contraposición al Pilar nuevo de ahora. Ahí en la confluencia de la vieja Ruta 8, con lo que se llamaba, o lo que se llama ahora el barrio El Panchito, el kilómetro 57, a la altura entonces, antes de cruzar el río Luján para dirigirnos hacia afuera, estaba lo que se conocía como el Pilar Viejo. Y si bien desconocemos bien y exacto el tema del comienzo en sí, lo que sí sabemos es que María Cabezas, la dueña de esa cuadra en cuadro, que donó y que posibilitó entonces que tuviésemos la primera capilla, Señora del Pilar, comenzó con la veneración a una imagen de bulto de la Virgen, Nuestra Señora del Pilar, y para eso construyó primero una capilla, y tenemos un documento importante de aquella época, que era la licencia que se dio a López de Quiroga para pedir limosna, justamente destinada a edificar la capilla. Es de 1731, así que ahí tenemos una fecha precisa en el cual podemos fundar un poco el tema de los inicios de la capilla Nuestra Señora del Pilar. Tenemos una recreación artística que ha hecho el señor Belliera, a quien mucho agradecemos toda la investigación que siempre ha hecho sobre nuestro Pilar, y que, tomado de los distintos documentos que están todavía en nuestra parroquia, hizo esta recreación de lo que sería entonces la capilla allí en el Pilar Viejo. Lo importante que nosotros traemos todo este tema es que el Tratado del Pilar, al pie, el acta que se firmó, dice fecho en la capilla del Pilar, y como
algunos dicen o interpretan, pudo haber sido firmado en la Capilla del Pilar. La verdad, no parece ser una cuestión muy documentada esto, porque no hay ninguna referencia en los libros parroquiales, ni ningún acta que esto asegure que fue así, pero lo cierto es que Pilar en aquel momento se conocía la zona como la Capilla del Pilar, así que más allá de haberlo firmado acá o en el campamento, que después nos vamos a referir, la Montonera, donde estaba justamente, bueno, las milicias que venían a combatir, es posible que haya sido más o menos en esta zona, ¿no? Nosotros no nos vamos a aburrir con mucho de la historia local, pero vamos a tomar como referencia importante y documentada esta especie de plano, de mensura que se hizo en 1799 en un juicio que hizo Luis Antonio de Tagle, que era el vicario de Pilar en aquel momento, contra unos herederos de Pérez de Rosa, con una pelea que había de tierras contiguas justamente al reino. Entonces se hizo este croquis maravilloso que tenemos años después, porque nos posibilita la situación del río de Luján, el norte-sur, inclusive la cuadra en cuadra, y sobre todo la escala en varas, que nos posibilita decir que el pueblito de Pilar en aquel momento era realmente muy, muy reducido, ¿no? Si extrapolamos todo esto, serían unas 400 varas por cada lado, 3 cuadras y media aproximadamente, y la iglesia, que era el único, digamos, edificio demarcado importante, habría estado a unas 2 varas del arroyo, que nos posibilita todo esto, de alguna manera, centrarnos en el momento. Y es así como se nos ocurrió poner este documento antiguo en una foto de la actualidad, que está bastante poblado, como vemos, pero que gracias a Dios nos posibilita tener todavía a los pilarenses por algún momento como era ese Pilar viejo. Y allí realmente nos llena de asombro, porque de arriba, si ponemos justamente esta mano alzada, esto obviamente tiene que ser hecho por profesionales, pero bueno, nosotros lo que quisimos es medianamente demarcarlo para que ustedes vean que es el mismo dibujo sobre la imagen actual. Nos posibilita ver dónde estaba entonces la capilla, nos posibilita ver el cementerio, que era fundamental y que, bueno, hoy por hoy también está disponible para verlo. Y lo más increíble es que las propias calles del barrio El Panchito, todavía sigue estando en base a esos 200 años atrás. Así que esto nos posibilita de alguna manera situarnos en el Pilar actual, como era el Pilar viejo de aquello, ¿no? Y nosotros, después esto va en alguna charla posterior, va a ser ampliada por Alejandro Rebagliati, que es el que realmente sabe mucho de todo este tema, de la Montonera, pero queremos darle un pantallazo en el día de hoy, que ese paso de la Montonera, que se conocía justamente por aquellos, digamos, aquella zona que estaba estratégicamente situado al otro lado del río Luján, frente a una veta de tosca que posibilitaba cruzar el río con cierta facilidad, porque recordemos que obviamente no estaban los puentes construidos. Entonces, ese paso, ¿no?, empezó a llamarse la Montonera, el paso de la Montonera, y que eran las milicias rurales, bueno, de oficiales y gente que dependía del caudillo de cada región, ¿no? Eran fieles y muy fieles a aquellos caudillos federales que teníamos. Así que le decimos que cerca de 1860 se sabe que la estancia La Montonera empieza a llamarse así y que era propiedad de Lorenzo Basabe y María Melo. Simplemente le vamos a mostrar un par de fotos de lo que realmente nos llena de orgullo, de tener aquí en Pilar, que es La Montonera,
con el casco principal y varias casas auxiliares que posee y que preserva mucho de una época realmente de gloria, ¿no? Hace 80 años la adquirió el Arzobispado de Buenos Aires, primero para colonia de vacaciones de sus seminaristas, y en la actualidad funciona en la Casa de Retiros Espirituales y Encuentros, que siempre lo leemos en la Conferencia Episcopal Argentina, por ejemplo, ¿no? Así que esto ha sido un pantallazo que le hemos querido dar sobre dos temas fundamentales como es el Pilar Viejo y también la Montonera. No sé si alguno nos quiere hacer alguna pregunta, si lo quiere escribir por el chat, si les quedó alguna duda o algo para agregar. Esto sí, tal cual, hicimos una compresión para no hacer demasiado largo. En realidad, las próximas charlas van a estar referidas a lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Mónica, que es nuestra museóloga, va a hablar de lo que era la vestimenta y demás en esta época, y bueno, Alejandro Rebagliati nos va a introducir en ese mundo de la montonera, pero bueno, esto era una introducción. A ver si... Bueno, no hay pregunta, Silvia, entonces yo no alcanzo, pensé que Mirá, ¿no? el barrio, Adriana, se le dice el Panchito, en realidad ese es el nombre vulgar, diríamos, que usa la gente, porque ahí había una especie de ramo Sí, general, un local, claro, exactamente. algo así, que cuando todos pasaban le decían lo de Panchito, y ahí le quedó el barrio El Panchito. En realidad para nosotros sería bárbaro que se llame Pilar Viejo, pero bueno. Y la otra pregunta de la Montonera, cuando vos entrás al Parque Industrial rumbo a Almirante Irízar, se llama Casa de Retiros El Cenáculo, está en Montonera. La calle esa se llama Frondizi, no sé. Me parece que sí, es Frondizi. Sí, lo que pasa es que Alejandro está sin prender el micrófono. A ver. Alejandro Sí, Rebagliati. ahora sí. Sí. Ahora Es sí. Frondizi y calle 9, frente al acceso al Parque Industrial de Pilar. Así es. Cuando vos vas para el parque industrial, antes de agarrar y doblar para el parque, tenés a mano derecha, ahí está la tranquera. En realidad lo que a nosotros siempre rescatamos es que en esa parte el río Luján tiene una base de tosca que ya pasaba el Camino Real, ya para el 1600, esa era la zona por la que se cruzaba el río, por eso ahí estaba el Pilar Viejo y por eso el campamento federal también hubiera pasado por ahí si llegaban a ir hacia Buenos Aires, ¿no? Silvia, Me ¿seguimos? parece que no hay más preguntas. No, creo que no. Entonces ahora vamos a presentar al doctor Carlos Mario de Agostino, que es amigo de la casa e invitado especialmente para que nos dé su mirada del Tratado del Pilar desde lo constitucional. El doctor de Agostino es abogado con posgrado en Ciencia Política, Política Exterior Argentina y en Historia. Actualmente es secretario del Instituto de Filosofía Política e Historia de las Ideas Políticas de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, con una vasta trayectoria docente en la Universidad Católica de La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata y en universidades del exterior. Fue senador por 2 mandatos consecutivos en la provincia de Buenos Aires, periodos que comprenden 1983 a 1991, y con una intensa actividad legislativa. Ocupó cargos en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo Nacional. Recibió la condecoración de las Palmas Académicas en el grado de caballero, otorgada por la República de Francia en 1991, por su actividad académica y por su aporte a la difusión de la cultura francesa, especialmente por su labor realizada durante el bicentenario de la Revolución Francesa.
Es un activo miembro de distintas entidades académicas y culturales, ha publicado numerosos libros y artículos especializados, tanto en nuestro país como en el exterior. Así que bueno, Carlos, gracias por estar aquí con nosotros y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Inés. Buenas tardes a todos. Es para mí un alto honor compartir con ustedes este momento porque por 4 generaciones mi bisabuelo vino con Sanguinetti y tenían sus casas ahí en la cuadra de la Plaza de Pilar hace 4 generaciones. Por eso quiero agradecerles a las entidades que han organizado este evento, que son la Universidad Austral, la Universidad del Salvador, la Junta de Estudios Históricos de Pilar, la Biblioteca Mitre, la Cámara de Comercio y la Parroquia Nuestra Señora de Pilar. Y en particular a mi querido amigo el doctor Alfonso Santiago y a Inés por todo el esfuerzo que ha hecho para que este evento sea realmente interés de todos nosotros. También a todos los que están aquí en la audiencia. Yo quiero distinguir una presencia, si ustedes me permiten. Se encuentra entre el público el profesor Carlos Baerman. Carlos Baerman es un profesor argentino que tiene una larga trayectoria en los Estados Unidos en el campo de la ciencia política. Le vamos a comprometer para que nos dé una charla próximamente cuando venga a la Argentina a su seminario a la Universidad del SEMA. Bueno, dichas estas palabras, quiero decirles, muy bien precisó la profesora Villamagna, todos estos hechos que desencadenan en Cepeda, que fue la batalla, como dijo muy bien Ravignani, que duró apenas unos minutos, pero definió un siglo. Es decir, Cepeda define una etapa que se inicia entre 1813 y 1820, que es entre el tema de la monarquía o la república, y entre el centralismo y lo que es después el sistema federal. En este sentido, ustedes saben que este año 20 es un año muy particular, es un año que la Gaceta, por ejemplo, decía que era un infausto año 20. Las distintas escuelas historiográficas lo han calificado como la anarquía del año 20, por ejemplo, la Escuela Liberal Clásica, o la nueva escuela histórica, con Ravignani, Levene y Pueyrredón, revisaron este concepto inicial de los historiadores liberales, planteando que se trataba de un año de una crisis política, y planteando también, como dijo Levene, que la anarquía estaba radicada en Buenos Aires, no en el resto del país, en su libro que se llama La anarquía del año 20. Los revisionistas hicieron también una reformulación de todo este año 20, que, digamos, se puede ser caracterizado como una crisis política, como una disolución nacional para algunos, o como una revolución para otros. Evidentemente aquí ha precisado muy bien la profesora Villamagna los hechos puntuales que desencadenan las causas políticas, económicas y sociales que desencadenan en este proceso. Es decir, las tentativas monárquicas, la Constitución del 19, el centralismo, el avasallamiento de las autonomías provinciales, y también ha precisado la libre navegación de los ríos. El tratado tiene 2 cláusulas económicas, en el 4º y en el 8º, que hace la liberación de los ríos y el libre comercio de armas. Pero también estaba el libre cambio. Por eso se rompe la estructura colonial en 1820. Y hay un fenómeno importantísimo que no podemos soslayar, que es el fenómeno del caudillo. Dichas estas breves palabras, aquí se ha precisado muy bien que en ese contexto que va de Cepeda hasta el día 23, es decir, todo el mes de febrero, todos esos días de febrero, perdón, consolidamos el nacimiento de la provincia de Buenos Aires como entidad autónoma federal cuando el Cabildo se hace gobernador el día 11 de febrero de 1820. Días después hay otro Cabildo, el 16 de febrero de 1820, y nace el Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires, es decir, la Sala o Junta de Representantes,
y nace al otro día el Poder Ejecutivo. Como aquí se ha precisado también, Zarratea es designado gobernador y se traslada al campamento de Pilar. Bueno, el tema de mi charla es si Pilar es un pacto preexistente o no. Como ustedes saben, el preámbulo de la Constitución Nacional dice expresamente: los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes. Con respecto a esta formulación que hace la Constitución Nacional de 1853, el historiador, jurista y político argentino Ravignani dice que estos convenios entre las provincias significaron un verdadero camino hacia la promulgación de una constitución. Y prueba de ello es la frase que figura en el preámbulo de la Carta Magna que dice: en cumplimiento de pactos preexistentes. Aquí tenemos que precisar conceptualmente tres temas. Primero, ¿qué es un pacto interprovincial? En segundo lugar, ¿qué es un pacto preexistente? Y para otros, ¿qué es un pacto antecedente? En primer lugar, los pactos interprovinciales son acuerdos que se celebraban entre provincias para declarar la paz, para fijar o determinar alianzas ofensivas o defensivas, para establecer normas o reglas comerciales, o para definir territorios o límites, ¿no? Deslindes. Es importante enunciar que en la historia argentina, entre 1811, que se firma el tratado entre Argentina y Paraguay, entre Buenos Aires, entre Buenos Aires y Paraguay, hasta 1852, existieron 41 convenios, tratados, son 9 tratados, 13 pactos, 2 ligas, una convención, un protocolo y un acuerdo. Lo que hace un total de 27 documentos, que dada la escasez de tiempo no puedo enumerar, pero que son documentos que constituyen antecedentes de todos estos, digamos, convenios interprovinciales o pactos preexistentes que hacen a la historia institucional argentina. Ahora bien, aquí, en este momento, cabe preguntarse qué pactos o convenciones o tratados fueron firmados con anterioridad al Tratado del Pilar. Bueno, son 2 tratados. Uno es el tratado, como ya mencioné, de 1811, octubre, entre Buenos Aires y Paraguay. El segundo tratado es entre Buenos Aires y Santa Fe, en 1816, pero es un pacto interprovincial, ¿no?, en donde se otorga la autonomía y se fijan límites. Y también no podemos dejar de mencionar la Convención de la Provincia Oriental del Uruguay, que luego fue ratificada por la Liga Federal de 1815. Bueno, todos estos pactos interprovinciales de modo alguno constituyen un pacto preexistente. Otro de los temas, yo mencioné recién que la existencia de 27 tratados, convenios, pactos, acuerdos, etc., se podrían ubicar en este nivel de pactos antecedentes, que son los tratados o convenciones que se han firmado en el pasado, digamos, y son similares a documentos del presente, pero que pueden ser causa o no de este. Es decir, algunos, como González Calderón, hablan de pactos preexistentes o antecedentes. No quiero entrar en cuestiones de carácter conceptual o semántico y confundirlos. Aquí cabe preguntarse qué es un pacto preexistente. Bueno, un pacto preexistente, si hacemos la exégesis gramatical de la palabra, pacto es todo acuerdo o convenio entre partes. Pilar es un pacto. Preexistente significa que antecede o precede a algo.
Pilar es un pacto persistente. Ahora voy a explicar después por qué. Con respecto a estos temas de los pactos persistentes, entre los historiadores, pero más entre los profesores de Derecho Constitucional, existen dos posturas o dos posiciones bien definidas. Una primera, que podemos denominar doctrina amplia, cuyos máximos expositores son González Calderón, Ricardo Levene, Luis Longhi, Linares Quintana, Vidar Campos, sostienen que son pactos persistentes, de los que enumera, por supuesto, el preámbulo de la Constitución Nacional, el Tratado del Pilar del 23 de febrero de 1820, el Tratado del Cuadrilátero del 25 de enero de 1822, el Pacto Federal del 4 de enero del 31 y el Acuerdo de San Nicolás del 31 de mayo de 1852. Algunos autores sostienen de que el Pacto de Venegas, firmado en la estancia de don Tiburcio Venegas, constituye también un pacto persistente. Esa posición la comparte Levene y el doctor Ciulo, actual juez federal y profesor de Constitucional de la Universidad de La Plata. En cuanto a la doctrina restringida, existen dos autores. Un historiador santafesino, José Rafael López Rosa, un profesor publicista de Historia Constitucional Argentina, y también el constitucionalista y convencional constituyente de la Constitución del 94, Humberto Quiroga Vega. La doctrina restringida sostiene que son pactos persistentes de la Constitución Nacional el pacto del 4 de enero de 1830, del 4 de enero, sí, bien digo, de 1831, y el Acuerdo de San Nicolás de mayo del 52. Evidentemente, nosotros nos enrolamos dentro de la postura que Pilar es un pacto persistente. Aquí cabe preguntarse, ¿persistente a qué? ¿Persistente a la nación? ¿Persistente al Estado? ¿Persistente al sistema federal? ¿Persistente a una constitución? Aquí un gran constitucionalista, Luis Longhi, cito, dice: el pacto de Pilar no puede ni debe ser citado con superficialidad, por su origen y propósitos, y por ser el primer pacto persistente a que se refiere el preámbulo de la Constitución Nacional. Desde otra postura, incluyendo al Tratado de Venegas, Ricardo Levene dice que desde el punto de vista de la nación bastaría recordar los tratados del Pilar y de Venegas, en que las partes se obligaron a reunir un Congreso General, iniciando la serie de los pactos persistentes de la Constitución. Muy bien, la mayoría de los historiadores coinciden en que Pilar es un pacto persistente. Nombro a Saldías, a Ravignani, a Levene, o entre los constitucionalistas, a González Calderón, a Carlos Sánchez Viamonte, a Víctor II Linares Quintana y a Germán Vidar Campos. En nuestra opinión, el Tratado del Pilar es el primer pacto persistente a los que hace mención a la Constitución Nacional. En esto coincidimos con los autores mencionados. Aquí cabe preguntarse, ¿por qué Pilar es un pacto persistente? En primer lugar, decimos que es un pacto, reiterando lo de dicho, porque hay tres partes, tres provincias, tres gobernadores, que se reúnen y acuerdan, en un acuerdo tripartito, una serie de disposiciones que están contenidas en el tratado. Como ustedes saben, el tratado tiene una introducción, un proemio y 12 artículos. Pero la característica principal de este tratado es que es persistente. Y esa es su característica, digamos, esencial y principal. Es un pacto persistente, Pilar, por sus orígenes y por su propósito. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí hay tres aspectos que son esenciales
del Tratado del Pilar. El primero es el tema de la nación, el segundo es la federación o la adopción de un sistema de gobierno federal, y el tercero es la convocatoria a un congreso. Estos tres ítems engloban lo que es un pacto persistente, como lo que hemos enumerado en la doctrina amplia. Es un pacto persistente, fíjense ustedes, porque, en primer lugar, como dice, las provincias se reconocen como parte de una nación. En segundo lugar, el tratado sienta las bases de la nación. Algunos dicen que en el tratado, algunos autores, está el sentimiento nacional, otros dicen que está el principio de la nacionalidad, y es exacto. Y digo por qué. En el tratado, en 4 artículos, está mencionada la nación. Esto es un hecho fundacional para quienes quieran, digamos, definir la categoría de nación, que está integrada por el pueblo, la conciencia nacional, la conciencia histórica y la cultura nacional. En el artículo primero dice que es el voto de la nación. En el artículo segundo dice que es el mandato de la nación. En el artículo tercero dice que recuerda a la provincia de Buenos Aires como la cuna de libertad de la nación. Yo les comenté a ustedes que a raíz de este párrafo del tercero, tomé en aquella conferencia de mayo del 79 la expresión de que Pilar es la cuna del federalismo argentino. Bueno, otro tema importante es el tema del federalismo. Tanto en el proemio, la introducción, encontramos el tema del federalismo, y en el artículo primero. En esos 2 artículos, el federalismo aparece como un sistema de gobierno. En el artículo primero dice que las provincias de hecho admiten ese sistema federal. O sea, está dicho por primera vez en forma expresa que el federalismo, el sistema federal, es el sistema de gobierno a adoptar. Y está dicho también en el proemio, donde dice de acordar un sistema de gobierno. Y está dicho después en otro artículo y en el final donde convoca al Congreso también, en el proemio dice de concentrar recursos para configurar un sistema de gobierno. Fíjense ustedes qué interesante. O sea, en el proemio, introducción y en el artículo primero está la adopción de un sistema republicano y federal de gobierno. Por último, el último aspecto de esto es el tema de convocar a un congreso, cosa que está expresamente dicho de convocar un congreso a celebrarse en la ciudad de San Lorenzo, en Santa Fe, en el término de 60 días, con diputados elegidos por los pueblos. O sea que es una elección popular y una convocatoria al Congreso. Eso después lo repite Venegas en noviembre de 1820, y los sucesivos tratados. Todos estos tratados tienen el carácter de persistente porque determinan el concepto de nación, la adopción del sistema federal de gobierno y, por último, la convocatoria a un Congreso. Para ir concluyo, quiero decirles que Pilar entendemos que es el primer pacto persistente a que hace referencia a la Constitución Nacional. Además, es el primer pacto interprovincial que reconoce la federación como forma de gobierno. En otras palabras, Pilar es el primer pacto interprovincial de corte netamente federal. Con la firma de este tratado se logra la victoria y la consagración del derecho de cada provincia a darse sus autoridades locales, lo cual generó y dio origen a una importante reforma institucional en la historia argentina. Y allí la importancia y el valor que tiene este documento, que sin lugar a dudas, como dice Mitre,
es la piedra fundamental de la reestructuración argentina. De ese modo, se puso fin a los proyectos constitucionales que durante años se promovieron desde el centralismo porteño, en plena y franco avasallamiento de las autonomías provinciales. Me refiero a los 4 proyectos de constitución de la Asamblea del año 13 y a la constitución unitaria, centralista, monárquica y aristocratizante de 1819. Estimados amigos, sin lugar a dudas, Pilar es el acto institucional más importante después de la Revolución de Mayo y después de la Declaración de la Independencia. Como ya dijimos, con el Tratado del Pilar nos encontramos frente a un sentimiento nacional, a ese principio de la nacionalidad, a esa afirmación del principio de la nacionalidad. Pero por otra parte, como ya dijimos, reiteramos la adopción de un sistema republicano y federal de gobierno y también la convocatoria a una reunión de un Congreso integrado, reitero, por diputados elegidos por la libre elección de los pueblos para organizar un gobierno central. Proemio y artículo 1, infine. Por estas 3 poderosas razones, decimos que se trata de un documento capital de nuestra historia política y punto de partida hacia el camino de la unificación nacional que recién se alcanzaría con la sanción de la Constitución de 1853. En suma, decimos que este escalón histórico de la vida política e institucional de nuestro país es la piedra angular o el punto de partida de nuestro federalismo político, lo que equivale a decir que Pilar es la cuna del federalismo argentino. Gracias. Bueno, Inés, me parece que tenés apagado tu micrófono. Sí. Héctor Severini dice: querido amigo, te felicito por tu charla, te mando un gran abrazo. Muchas gracias, Héctor. De acuerdo. No sé si alguien quiere hacer alguna acotación o alguna pregunta. Luis Gómez. Ahí hay una pregunta, Silvia. Sí. ¿Puedo hacer una Doctor pregunta? D'Agostino, cuando usted habló del artículo 3 del tratado, realizó un comentario sobre Pilar como cuna del federalismo argentino. ¿Cómo vincula esta afirmación suya con las ideas federales de Artigas? Bueno, acá tendría que contestar la profesora Villamagna. No, bueno, dicho con sumo respeto. Pilar, como dije en mi conclusión, es la cuna del federalismo argentino. No desconocemos que Mariano Moreno en el plano de operaciones habla del federalismo, que Belgrano en el reglamento constitucional de 1811 tiene un sentido republicano, que entre los 4 proyectos de la Asamblea del año 13 hay uno federal, que Anchorena en el Congreso de la famosa sesión del 6 de julio sostiene la postura federal. Pero está Artigas. Sí, Artigas abrevó en el ideario artiguista de la Constitución de Estados Unidos, asesorado por 2, y también en las instrucciones que tenían los diputados que vinieron a la Asamblea y todo esto, planteó el federalismo. Pero Pilar es el primer tratado que lo dice en forma expresa, como ya lo he explicado, tanto en el proemio y fundamentalmente en el artículo 1. ¿Qué pasa con Artigas? Artigas fue derrotado en Tacuarembó en enero de 1820. O sea que Artigas había cruzado el río Uruguay, estaba formando Sibi ahí con 100 hombres y bueno, los gobernadores firman por sí y en representación de sus provincias. Y acá viene es cierto, Artigas proclamaba la unidad nacional y el sistema federal. Pero hay 2 artículos, el 3º y el 10º, que, digamos, cuando Artigas se enteró, montó en cólera e ira y lo acusó a Ramírez de traidor. En ese artículo 10
dice que Ramírez primero dijo que tenía instrucciones privadas de Artigas. Es decir, es medio pícaro el amigo Ramírez. Pero en el tratado dice en el 10º que todos los artículos son conformes a los sentimientos de Artigas. Digamos, muy alejado de la realidad, porque Artigas digamos, había avalado lo que y otra cosa, en el artículo se lo menoscaba a Artigas, porque Artigas, que era protector de los pueblos libres, se lo trata como de otra forma. Lucio B. Mansilla en las memorias recuerda que Artigas, que él le dice a Ramírez, mirá que esto va a traer problemas, ¿no? Y Artigas le dice Ramírez le dice que lo va a enfrentar a Artigas. Hoy usted, profesora Villamaña, hizo referencia a José María Rosa, concretamente, que es el que más critica el Tratado del Pilar porque dice que pone fin a la Liga de los Pueblos Libres. Bueno, para que sepan, José María Rosa tenía un hermano en Pilar, el teniente Rosa, que peleó en la Guerra del Chaco. ¿Se acuerdan de la Guerra del Chaco de los años 30? Bueno, sí, es una postura de él eso. No tiene nada que ver con lo que realmente a mí me parece ocurrió en la firma del tratado. Pero ¿qué pasa con Artigas? Bueno, Artigas, termino, le manda una carta a Ramírez. Primero Ramírez le manda una carta a Artigas, donde le dice el estado de exaltación y los sentimientos que hubo por el tratado. Y Ramírez, Artigas le conoce, no solamente lo trata de traidor, sino que le dice que su señoría no ha contado ni con su autorización, ni que tiene conocimiento de lo que se firmó. Eso origina, y termino, un enfrentamiento. Ya se lo había adelantado Ramírez a Mansilla que lo iba a enfrentar. Un enfrentamiento entre ambos. Bueno, se producen 3 batallas, las Huachas, la de la bajada del Paraná y las Tunas, y bueno, Artigas es derrotado, se va a exilar entre 1820 y muere en 1850, y Ramírez al año siguiente, en una refriega, quiso volver a rescatar a Delfina y lo mataron. Bueno, esta es en poca síntesis toda la evolución y todo el problema que hubo con Artigas, que evidentemente en ese momento en que se firma el Tratado del Pilar no era de manera alguna un actor político relevante. Bien, aquí dice, muchas gracias, doctor D'Agostino, Sofía. Germán Perelli le dice, muy buena exposición, doctor D'Agostino, un abrazo desde la provincia del Chaco. Y Gabriela pregunta, finalmente, ¿la reunión de representantes que proponía el tratado se concretó a los 60 días? No, la reunión no se concretó y eso motivó la firma del Pacto de Venegas del 24 de noviembre de 1820, que convocó a un congreso en Córdoba. Ese pacto fue celebrado en la estancia de Tiburcio Venegas. Es decir, al no poder concretarse lo que establecía el artículo 1 del Pilar, se celebra el Pacto de Venegas. Y así sucesivamente, después cuadrilátero, etcétera, etcétera. Se va dilatando, ¿no? El Tratado de Venegas está más relacionado a lo que pide Santa Fe de recomposición económica. Exactamente. Bueno, cabezas de ganados. Claro, ahí está también las cláusulas secretas y todo el tema. Claro. Ahí he leído a un, no sé si es doctor, Beliera, que escribió algo muy bien, está muy bien hecho. También a usted le he leído, Villamaña, en sus declaraciones. Usted puntualiza muy bien todo el tema de Soler y del Cabildo de Luján. Hoy lo mencionó usted, pero también lo tiene escrito en la web. Así es. Luis Aguirre pregunta quién escribe o es el ideólogo del tratado, y después José Luis Gómez, que nos va a preguntar algo. Bueno, la verdad yo lo que iba a preguntar casualmente era la relación que tenía Artigas con
con el tratado. Si me puede decir si el Tratado de Pilar fue el comienzo de la decadencia de Artigas, que se retiró después a Asunción y murió allí, y ni se enteró de lo que pasó después. Artigas es derrotado en Tacuarembó el 22 de enero, un mes antes a la firma del tratado. Por lo tanto, y además derrotado, es decir, todo el problema que había con el Imperio Lusitano, en la banda oriental, la guerra, él es derrotado, cruza el río Uruguay, como ya dije, y desaparece del escenario rioplatense. Es decir, puede juntar algunas fuerzas después para enfrentarlo a Ramírez y ya desaparece definitivamente. Eso sí, en honor de Artigas, cuando alguna vez alguien lo fue a buscar, dijo, yo no peleé por el estado tapón de la banda oriental, yo peleé por las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero Artigas era medio tosudo, y bueno, me parece que si bien tenía la visión de conjunto, él quería manejar todo eso. Y bueno, los caudillos se le fueron, digamos, López y Ramírez concretamente, se fueron apartando. Más Ramírez, ¿no? Más Ramírez que todo esto. Yo lo expliqué recién, ¿no? Sí, respecto de quién fue el ideólogo que lo escribió, otra de las cosas que a nosotros nos resulta muy relevante del tratado es que es fundacional para todo el resto, como decías vos, Carlos, siempre se va referenciando al Tratado del Pilar, y como es el primero, creemos que realmente fue un acuerdo entre los tres gobernadores, ¿no? Que calculamos en ese de 1820, se habrán sentado a la sombra en algún lugar de la Montonera o en donde era el campamento federal, y realmente habrán consensuado cómo firmaban este acuerdo de paz, ¿no? Así como, hay alguien que se haga el dueño, podríamos decir, intelectual del tratado, por lo menos no que yo sepa. Yo, que he investigado tanto, un poco pasa como cuando Alberto Alinda explicó el tema de la capilla, ¿no? O del Pilar Viejo, que hasta el restaurante Pilar Viejo se quedó. Bueno, por ahí estaba la estación de servicio del uso Lagomarcino, que era una referencia ahí en Pilar Viejo. Disculpen la digresión. Yo no desconozco, yo he consultado todos los autores, vengo hace muchos años trabajando en esto, y desconozco quién fue el ideólogo del Tratado del Pilar. Eso sí, es decir, evidentemente, hace poco yo di en la academia una charla sobre las ideas políticas de Belgrano. Es muy interesante, no hay, Enrique de Gandía escribió algo sobre esto, tener en claro de dónde abrevaban todos estos caudillos, todas estas personas. Por ejemplo, a Artigas lo asesoraban dos sacerdotes, y Artigas había leído un libro que se comienza a publicar en 1812 en esta tierra de Thomas Paine, y la Constitución, ¿dónde está? La Constitución de Estados Unidos y la Constitución de San Francisco. Pero un hecho que es poco conocido en un libro que se llama Moreno Inédito, Moreno también traduce la Constitución de Estados Unidos. Y Belgrano publica la Carta de Despedida de Washington. Es decir, que muchos de nuestros patriotas, Castelli, varios de ellos tenían ya unas ciertas ideas federales. Por ejemplo, Dorrego, que Porredón lo había mandado al exterior, se va a vivir a Baltimore, y en Baltimore abreva el federalismo de hecho. Es decir, ve cómo funciona el federalismo en los Estados Unidos. Es decir, todo esto, evidentemente, todos ellos tendrían intercambio de opiniones sobre esto. Está claro, como la tenía claro Anchorena en la sesión del 6 de julio de 1816, en propugnar un sistema federal. Porque la reacción de las provincias de 1820, que usted ha precisado en Cepeda, está dada porque se venía avallazando permanentemente las autonomías provinciales, y las provincias bregaban por un sistema federal, por un sistema republicano federal. Yo les quiero decir una cosa, no hay ninguna duda que el pensar federal y sus necesidades se condensaron
en el Tratado del Pilar. Pilar es una síntesis. Pilar en 2 artículos define todo lo que desde 1813, en el Congreso de Cruces, Artigas, hasta Cepeda, se vino discutiendo y debatiendo en la Argentina. Que andaban medio como perro perdido en cancha de bocha, porque ustedes saben que en 1815 existió la restauración, es decir, de todas las casas monárquicas, de ahí la misión de Zarratea, la misión de Rivadavia, la misión de Belgrano, es decir, todos estaban un poco diciendo, ¿dónde me pongo? ¿En la monarquía o en la república? Evidentemente, el Tratado del Pilar define esa situación y la termina. Es decir, se adopta un sistema federal que consagra después, digamos, después de todo este itinerario de 41 años, ¿no?, la Constitución de 1853. Y está reconocido, como dije, en el preámbulo. Bueno, para seguir ahondando más en estos temas, Silvia, ¿te parece que lo convocamos al doctor Alejandro Herrera para que nos hable justamente del Tratado del Pilar y la cuestión federal? El doctor Herrera es profesor en Historia por la Universidad Nacional del Litoral y doctor en Historia por la Universidad de El Salvador. Se desempeña como docente de grado y posgrado en la Universidad de El Salvador, en la Universidad Nacional de Lanús y como docente invitado en la Universidad Nacional de San Juan. Dirigió tesis de doctorado, maestría y licenciatura y fue graduado de 13 tesis doctorales entre los años 2009 y 2020. Es investigador del CONICET desde 1998 y publicó una decena de libros, además de decenas de artículos en revistas especializadas. Doctor Herrero tiene la palabra. Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Escuchan bien? Perfecto. Bárbaro. Bueno, en primer lugar quería agradecer a las autoridades de la Universidad Austral de El Salvador, a la Junta de Estudios Históricos de Pilar, a otras instituciones que son las que organizaron esta reunión. A mí lo que me gustaría es referirme al tratado desde un enfoque que lo tome desde una unidad de tiempo y de espacio un poco más amplio. Como se decía en la primera exposición, cuando todos vimos el mapa, lo que estábamos viendo ahí es un mapa que no tiene nada que ver con lo que uno conoce hoy, ni conoció cuando uno era chico, ¿no? Bien, entonces, cuando uno va hacia el pasado, uno se tendría que preguntar, cuando los actores hablan, de qué es lo que están hablando, ¿no? En la exposición anterior se señaló muy bien que es un tratado que habla del voto de la nación en varios artículos, que habla de que las provincias están persuadidas de conformar una organización confederal. También se habla de la liberación de los ríos. Entonces, a mí lo que me gustaría es comentar o responder a una pregunta de qué hablaban cuando hablaban de nación, ¿no? O de qué hablaban cuando hablaban de un orden confederal, ¿no? En primer lugar, esa nación, ese orden confederal, ¿tiene un nombre? ¿Hay un nombre? ¿Cuál es el nombre de esa nación? ¿No? La otra cuestión que está en el tratado es que también se habló ya, que es la cuestión del imperio lusitano, ¿no? Eso también. ¿A qué se referían cuando hablaban del imperio? ¿Por qué hablaban del imperio lusitano? ¿Bien? ¿Qué peligro era? ¿No? Porque es un peligro, ¿no? Entonces, todo esto lo quisiera ver en un espacio de tiempo y de lugar un poco más amplio, ¿no? En primer lugar, cuando tomamos la Constitución de Santa Fe, unos años antes, ¿no? O la Constitución de Corrientes, unos años después
de 1820. En estas dos constituciones uno puede ir al primer artículo y dice, ¿quién era ciudadano de Santa Fe? O ir a la otra constitución y preguntarse, ¿quién era ciudadano por Corrientes? Y cuando uno va a la de Santa Fe, dice que es ciudadano todo aquel que nace en la provincia de Santa Fe o en la América ante española. O sea, la identidad es santafesina, ¿sí?, o americana. ¿Dónde están los argentinos? No están los argentinos. No está la Argentina. Cuando vamos a la provincia de Corrientes, la primera artículo dice, ¿quién es ciudadano por Corrientes? Solamente el que nace en Corrientes. Cuando uno estudia por qué se debe esto, bueno, es muy simple. Hay una cuestión en Corrientes que es que el ciudadano tiene más derechos que los habitantes de la provincia de Corrientes, ¿sí?, y tiene más atribuciones, más beneficios desde un punto de vista económico. Por lo tanto, la élite que estaba vinculado con los astilleros, los ferrés, etcétera, etcétera, necesitaban competir en mejores condiciones que los habitantes extranjeros. Por lo tanto, ahí no hablan, como en Santa Fe, de Corrientes y los americanos, ¿no?, sino que hablan solamente de que solamente ciudadano es el que nace en Corrientes, ¿no? Pero más allá de las diferencias, lo que quería subrayar es que ¿dónde está la identidad argentina? ¿No? Cuando voy hacia atrás, en el tiempo, uno dice, cuando uno ve los documentos oficiales, ¿no?, cuando uno ve los documentos oficiales, la Asamblea del año 13, la Independencia en el 16, etc., aparece denominaciones como las Provincias Unidas del Río de la Plata, las Provincias Unidas de la América del Sur, pero no aparece Argentina, ¿no? ¿Cuándo aparece Argentina? Bueno, aparece en la Marcha Patriótica, lo que después se va a llamar el Himno Nacional Argentino. Pero en su momento se llamó Marcha Patriótica, y cuando uno lee toda la letra de la marcha, aparecen los valerosos argentinos. Entonces uno dice, bueno, pero entonces ya existían los argentinos. ¿Sí? Bien, cuando uno hace un estudio, uno va a ver que la identidad argentina, como una identidad que identifica a los habitantes de un espacio, ya lo podemos ver en Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿Cuándo? A partir del 800. Y los argentinos son los que viven en el espacio de Buenos Aires. Por lo tanto, cuando en la Marcha Patriótica se habla de los valerosos de Buenos Aires, están aludiendo que los que iniciaron la revolución, ¿dónde se inició? En Buenos Aires. ¿Y quiénes son los valerosos? En vez de decir los valerosos porteños o de Buenos Aires, dicen los valerosos argentinos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno va a Santa Fe y ve otros documentos aparte de la Constitución o va a Corrientes, vamos a encontrar que cada vez que se habla de argentino son los que viven en Buenos Aires. Ellos no son argentinos. Entonces hay expresiones muy concretas que los otros son argentinos, yo no soy argentino. ¿Mm? Acá quiero introducir otro elemento, la otra cuestión, que es ¿de qué hablamos cuando hablamos del Imperio Lusitano? No, en el mapa, que me parece muy interesante, en ese mapa aparece Paraguay. Paraguay, a partir de 1811, va a ser convocado, ¿no?, en el 11, en el 12, y siempre va a decir que no. Y va a decir que ellos son una república aparte, una república independiente. Y de hecho, Paraguay no solamente se declara república, sino que va a ser república toda la primera mitad del siglo XIX. Es decir, va a ser un espacio poderoso que se va a defender muy bien de ese vecino peligroso que son los lusitanos y después el Imperio de Brasil, independiente, ¿no? Distinto es el caso de Santa Fe y de Corrientes y de Entre Ríos, que siempre van a tener problemas con ese invasor, que es el lusitano. Y qué peor la van a tener la banda oriental del Uruguay, que va a ser tomada por los lusitanos, ¿no? Por lo tanto, hay algo que me parece muy importante, que es esto que algunos historiadores llaman ¿qué son las provincias y Buenos Aires? Son hermanas enemigas. Hermanas enemigas porque se necesitan, pero al mismo tiempo se temen. ¿Por qué?
porque siempre Buenos Aires, que fue la que condujo desde el virreinato al resto de las provincias, siempre quiso ocupar ese lugar. Por eso, en la posición anterior se decía, el Tratado de Pilar, ¿no?, es fundamental por el tema del federalismo, porque en ese momento vamos a ver claramente que en Buenos Aires va a aparecer muy fuertemente el tema de la federación, ¿no? Es decir, siempre Buenos Aires, antes del 20, siempre se va a pensar como la que va a conducir, la que tiene que conducir, como que naturalmente tiene que conducir. La diferencia con Paraguay, que desde el 11 se separa, es porque siempre tuvo esa diferencia con Buenos Aires, que eran diferencias comerciales y diferencias que no se quería dejar conducir por quién, por Buenos Aires. Ahora, las provincias, las otras provincias no son como Paraguay, que se pueden sostener por sí mismas al lado del Imperio Lusitano. ¿Mm? Entonces, lo que vamos a ver es que las provincias como Corrientes, Santa Fe, Córdoba, etcétera, toman un camino y Paraguay toma otra, ¿no? Cuando vemos a Buenos Aires en los años 20 también va a seguir con esta idea, que lo vamos a ver en el Congreso del 24-26, de tratar de conducir, ¿no?, al resto de la provincia. Y también van a tener su revés de las provincias, pero sobre todo va a tener su revés porque están en una situación de debilidad. Del 10 al 19 van a tener una situación de debilidad y no se pueden imponer en la constitución la constituyente del 19, porque era la que se había diezmado esa provincia, porque era la que aportaba en la guerra de la independencia. Del 24 al 26 pasa otro hecho que la diezma. ¿Cuál es? Es la guerra con Brasil a partir del año 25, ¿no? ¿Cuándo esto de Pilar se va a transformar realmente en un hecho? Bueno, luego, a partir de fines de la década del 20, cuando surge Dorrego, y después cuando vamos a ver los gobiernos de Rosas, el primer gobierno y sobre todo el segundo gobierno, ¿no? Ahí ya el tema de la federación, ¿no?, se va a transformar en un hecho, no solamente en tratado, sino en un hecho, ¿no? Y sobre todo en lo que se llama el segundo gobierno de Rosas. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el segundo gobierno de Rosas? Que va a aparecer las dos palabras, la palabra confederación, y va a aparecer la otra palabra, que es la palabra argentina, porque la confederación nace a partir del Pacto Federal como una confederación, y en un momento dado se va a llamar Argentina, y no es casualidad que el nombre Argentina le impone ¿quién? Rosas. ¿Le impone quién? El gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque es una palabra de Buenos Aires, es una identidad de Buenos Aires. Cuando vamos hacia atrás, en el Congreso del 24 al 26, el diputado por Buenos Aires dice que en esta Constitución se tiene que conformar una república y el nombre de esa república tiene que ser la República Argentina. El diputado por Corrientes dice que de ninguna manera, porque Argentina o argentinos son los que nacen los que viven no los que nacen, los que viven en Buenos Aires. Y que ellos de ninguna manera quieren que la república se llame Argentina. ¿Se entiende? O sea, el término Argentina en el Congreso del 24 estaba en discusión. A partir de Rosas, del 35, la Confederación ya se llama Argentina y se impone el nombre argentino. De ahí en más, no se discute más. Es más, cuando en la exposición anterior se hablaba de los sentimientos argentinos, el sentimiento de la nación, uno puede ver en un montón de documentos, de periódicos, de documentos oficiales de la época, que cuando se da la intervención primero de Francia y después francesa e inglesa, se apela a los sentimientos no solamente nacionales, a los sentimientos argentinos. Entonces, cuando uno regresa al Tratado de Pilar, lo que va a ver es que es un momento sin duda, un momento de inflexión, un momento de corte. Pero lo que hay que tener en cuenta es de qué hablamos cuando hablamos de nación y de qué hablamos cuando hablamos de federalismo, ¿no? Todavía en ese momento, si bien es un momento crucial, es un momento donde se impone esto, decimos, se impone como agenda de debate. Esto es. En Buenos Aires éramos unitarios, queríamos ser centralistas, pero también queremos ser federales, ¿no? ¿Se entiende lo que voy? Vamos bien, ¿no? Entonces, lo que quería también decir es, ¿por qué aparece todo el tiempo esto de la invocación a una nación? ¿No?
en la exposición anterior se dijo muy bien, hay varios artículos donde se habla del voto de una nación. Entonces la pregunta sería, nuevamente, ¿a qué se referían cuando hablaban de nación? Digo, si uno va hacia atrás y lee hoy se citó varias veces a Mariano Moreno, en los meses que vivió de la Revolución, él tiene varios artículos, sobre todo uno, donde se preguntaba, bueno, ¿cómo va a ser este nuevo orden? Y se murió pensando cómo iba a ser ese orden, que no sabía si iba a ser lo que era el Virreinato de Río de la Plata, iba a llegar hasta México. No se sabía, es decir, lo que se sabía es que se quería un nuevo orden, ¿no? Pero no se sabía bien cuál era el espacio de ese nuevo orden. A mí me da la sensación que cuando uno lee el Tratado de Pilar, también está el tema de cuál va a ser ese espacio, ¿no? Muy bien se dijo en la exposición anterior, la posición de Artigas. Artigas, una vez que logra vencer en la banda oriental a los lusitanos y después a los brasileros que ya eran independientes, él se incorpora al Congreso del 24-26. Y como está necesitado ahora no de enfrentar a Buenos Aires, sino unirse a Buenos Aires, él se proclama argentino. Es el único desde una provincia que habla como argentino. ¿Y por qué lo dice? Porque como siempre estuvo en contra de Buenos Aires, para decir de esa manera que él está con Buenos Aires. Porque ¿cómo vuelvo, después de enfrentarlo con las armas tantas veces a Buenos Aires, ¿no? Y decir cosas tan terribles de Buenos Aires? ¿Cómo hago ahora para estar con Buenos Aires? ¿Se entiende lo que voy? ¿Sí? Entonces, si yo estaría en Uruguay, esto sería un problema. Pero como estoy de este lado, lo puedo decir tranquilamente. Que, como en la exposición anterior, podemos decir tranquilamente que Artigas tiene más que ver con nosotros, se murió más, teniendo que ver con nosotros, que con la independencia de Uruguay, que lo tienen obviamente como su prócer, y es legítimo un prócer, como el primer prócer uruguayo, sin duda, está muy bien. Yo lo quiero mucho a Artigas y me parece muy bien que lo quieran en Uruguay, y yo también lo quiero de este lado, ¿no? Pero digamos que tendría problemas si, como en la exposición anterior se habló de Artigas vinculado con nuestra nación, ¿no? Entonces, para ir cerrando, lo que quería traer acá es un poco un complemento a la exposición anterior, ¿no? Que yo me imaginé cómo iba a ser, y efectivamente fue por ese lado, y preguntarme qué se quería decir cuando se hablaba de nación, y qué se quería decir cuando se hablaba de confederación, y qué se quería decir cuando se hablaba del peligro lusitano, ¿no? Bueno, podría seguir hablando, pero me parece que con esto más o menos he articulado un poco la exposición. Gracias. Buenísimo, Alejandro. ¿Preguntas? Mientras alguno piensa la pregunta, ahí en el chat está la página, ¿no?, del Austral, donde va a quedar grabada la Así es. charla esta. Alejandro Piqué dice, felicitaciones a todos y todas por la actividad, hasta pronto cordialmente. Y Mónica dice, muy claro. Ahí estamos. Gracias, Alejandro. Alejandro Piqué, Gracias a usted. que se está yendo. Muy bien, chao, gracias. Gabriela pregunta, ¿se podría decir que para Artigas el contexto de federalismo fue cambiando? No sé, ¿respondo yo o respondo yo? ¿Sí? Siempre sí. Sí, digamos que cuando uno, yo soy historiador, entonces a mí me gusta cuando estudiar en cada momento qué quiere decir los actores y qué es lo que se está haciendo cuando se está haciendo en el momento. Entonces, Artigas es una cosa cuando empieza el cabildo en el 25 de mayo, que estaba en contra de la revolución, no estaba a favor. Luego cuando pasa la revolución, y no es lo mismo antes del 16, después del 16, antes del 20, o digamos, cuando fue derrotado por definitivamente, no definitivamente, sino derrotado por los portugueses, que después cuando vuelve, logra vencer y quiere volver a plantear un nuevo orden, siempre es distinto. Por lo tanto, siempre su idea, no solamente de federación, sino de nación, siempre es distinta, porque va cambiando
la situación, para decirlo de otra manera, no es distinto a cómo pensaría cualquiera cuando uno está gestionando, ya sea una escuela, una institución o un gobierno. Siempre uno no hace lo que quiere, sino que hace según en su contexto, tiene pocas opciones para decidir. No es lo que, no es una cuestión de qué es lo que a mí me gustaría de un punto de vista ideal. De un punto de vista ideal, tal vez Artigas hubiese querido tal cosa, pero siempre tenía que decir, como cualquiera que está en el gobierno, ¿no? Con pocas opciones, ¿no? Y con los actores que tiene, y con la fuerza que tiene, ¿no? Él pasó de estar en contra de Buenos Aires a después a depender de Buenos Aires, a decirse argentino. Sí. No sé si van a agregar algo más, porque los que participaron también pueden responder esto o pueden ampliar más que yo, digamos. ¿Yo puedo agregar algo? Sí, sí, sí. Coincido plenamente con usted, Alejandro, que no se tenía en claro este tema de federación-confederación. Coincido también. Y con respecto a Artigas, Artigas no tenía claro este tema. Lo confundía. Entiendan que leían de segunda mano Larrañaga, que era un sacerdote que lo asesoraba, el tema de las traducciones. Acá lo único que había inglés era, más o menos un poco, era Belgrano, ¿no? Es decir, era muy difícil en esos tiempos, digamos, captar la idea de lo que planteaban la Constitución de los Estados Unidos. Yo reitero, Artigas no tenía en claro y confundía el tema en 1813, en 1815, el tema federación-confederación. Y muy bien lo precisó aquí Alejandro, como, digamos, la secuencia hasta llegar a Rosas, y ahí se clarifica el panorama, ¿no? Con respecto a la Confederación y con respecto a Argentina, ¿no? Excelente, Alejandro. Bueno, Luis M. Aguirre dice muchas gracias, excelentes exposiciones de temas pocos conocidos. No sé si alguien más quiere preguntar algo o alguna aclaración. Creo que nosotros como integrantes de la Junta nos llevamos, Silvia, Alejandro, una muy lindas expresiones, muy lindas ideas, completando todo lo del tratado de tanto los dos doctores que han establecido cosas, como dice ahí el chat, a veces poco conocidos o poco discutidos, y que en estos minutos de charla hemos podido trasuntar y ver la riqueza que aún hoy tiene generando el Tratado del Pilar, ¿no? Con estos temas del federalismo en la Argentina, que tanto se discute, y también de, obviamente, ser uno de los pactos preexistentes, como dijo el doctor. Así que nos llevamos, más allá de la grabación que está y todo lo demás, un agradecimiento enorme a ustedes dos por haber clarificado todos estos temas. Bueno, hay algunos agradecimientos más de Moira Dolera Lembelle y de Juan Manuel Moldero. Nosotros los queremos en realidad agradecer, tal cual, Alberto, nos nutrimos, nos seguimos enorgulleciendo de haber sido cuna del federalismo. Y bueno, los convocamos porque nosotros, mientras dure esta situación, nuestra idea es precisar una fecha de acuerdo a cómo siga esto y seguir ahondando el tema, ¿no? Es un privilegio en el fondo que tenemos el habernos podido juntar y en todo caso profundizar y debatir, ¿no? Me parece que la historia, por lo menos yo desde la historia digo, lo que tiene de rico es eso, ¿no? Que se nutre, que siempre cambia, la interpretación que se puede hacer depende de cada por ahí momento, ¿no? Por eso yo al principio cuando decía lo que es la lectura revisionista y el énfasis por ahí que se hace en el rol de Artigas, que yo al principio les dije que lo dejaba de lado,
en realidad es porque en el escenario concreto del Tratado del Pilar no lo encontramos, entonces por eso es que lo hacía. Y hay otro, Vivi Luminari, que dice excelentes exposiciones, muchas gracias, y Mónica, un lujo, Marcelo Juan Colombo, y bueno, no sé, Inés, si vos querés decir algo más. No, bueno, yo quería agradecer a los expositores desde ya, que nos han iluminado y nos han aportado mucho para conocer más de nuestra historia de la Argentina y de Pilar desde ya. Agradecer a las entidades con las que hemos empezado a hacer este camino, que me parece muy lindo que podamos unirnos para poder y llevar a conocer a distintos públicos lo que es parte de nuestra historia, ¿no es cierto? Y desde ya también quería agradecer al público que aceptó esta invitación que hicimos, así que simplemente gracias a todos ustedes, gracias Carlos, gracias Alejandro, bueno, la Junta, doble sombrero agradecimiento, así que muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Bueno, un último mensaje de María Rotondi que dice: les agradecemos los aportes y en especial la problematización que han propuesto sobre el federalismo, nación en el contexto del Tratado del Pilar. Así que les informaremos la próxima fecha de la reunión y tal cual, muy agradecidos desde acá, desde Pilar, de seguir festejando nuestro bicentenario. Nos había saludado alguien de Chaco, Silvia, no sé si llegaste a leer, pero me quedó la... Sí, me parece que decía Perelli, a ver, si no me acuerdo mal, alguien que saludaba, sí, Germán Perelli, que saludaba de Chaco, y Edith de Zipa, bueno, que está saludando ahora. Bueno, muchísimas gracias a todos, y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a todos. Chao, muchas gracias. Carlos, nos vemos. Chau, Carlos, chau. un gran abrazo. Bien. Carlos, ¿vos me escuchás? Héctor. Sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Me emocionaste cuando te vi, te digo la verdad, los recuerdos lindos de toda la vida de Pilar. Y hablando de Pilar, uno que ha nacido en Pilar, mi madre, mis hijos, mis nietos, todo, y escucharte a vos, te lo juro que me emocionaste mucho, Carlos. Bueno, muchas gracias. He compartido excelentes momentos en la juventud con vos. Sí, señor. Bailábamos el rock y el twist. Qué viejos somos, parecemos Franchella, ¿viste? Sabés que yo te quería decir, Carlos, que hoy hablabas por Augusto Zamarripa, bueno, y les comento a todos, que Augusto acaba de presentar un libro el sábado, que era el aniversario de los 25 años de fallecimiento de su papá. Un libro que si entran en resumen ahí lo encuentran, porque lo dejó muy lindo, justo que hablaron de Zamarripa. Sí, lo conocí mucho al papá de Augusto, y Augusto también. Y el papá tenía la cooperativa de tamberos en la esquina de Rivadavia, ¿te acordás? Sí, cómo no. Recuerdo la noche que a Augusto no lo dejaron entrar a Cuernavaca por ser menor de edad. Bueno, está en el libro. Está en el libro esa anécdota. Así que... Sí, era él y un chico Alberini que se accidentó y murió en un accidente automovilístico. Claro, un amigo de él. El que los hizo entrar fue Hugo Dante Alberini, que fue una especie de playboy de Pilar. Ya entramos en la... Hugo, Nando, Roberto. Claro, sí, Mirá que Inés sigue grabando, así que todavía está grabando. Si no van a creer que estuvo Isidorito Cañones acá, ¿viste?